Quiero dejarlo bien claro. No me gusta vivir en plan escritor. Me explicaré. Esto es un oficio igual que el de un herrero. Cuando éste sale por la calle, no le ponen la fragua en las manos. Su trabajo ha terminado. El ser escritor es un oficio como otro cualquiera. Se tiene que diferenciar entre oficios y personas. Fuera de la literatura, mi vida es algo normal. Intento ser todo lo humano que quisiera que los demás fueran conmigo. Podríamos reducir mis directrices en 3 grandes líneas. Una gran humanidad, afán de lucha por el trabajo y constante proceso por hacerme a mí mismo. Declaraciones de Orlando Hernández a El Eco de Canarias en 1978. Orlando Hernández nació el 19 de marzo de 1936 en el barrio de Santo Domingo, en Agüimes, Gran Canaria. Será a partir de los años 60 cuando se intensificará su colaboración periodística, que estuvo ligada a los periódicos insulares El Diario de Las Palmas, El Eco de Canarias, La Provincia y Canarias 7. También fue intensa su labor en la emisora Radio Atlántico a partir de 1964. Su labor literaria fue prolífica y abarcó todos los géneros literarios, destacando por su obra dramática, narrativa y poética. Escribió más de 26 obras de teatro, 4 novelas y más de 4 libros de poemas y diversos ensayos. Entre estos últimos destacan los dedicados al español de Canarias. Su novela Catalina Park es ya un clásico reciente de las letras canarias, que agotó en 1975 una primera edición de 8.000 ejemplares. Junto a otros creadores y periodistas de la isla, intervino en el ambiente cultural de la ciudad, ofreció conferencias, promulgó varios homenajes a diferentes artistas y fue un incansable colaborador en exposiciones de pintura y veladas poéticas. Dinamizó la actividad teatral en Gran Canaria al crear y dirigir 4 grupos de teatro aficionado. Su auto sacramental, titulado Hacia Belén, se representa ininterrumpidamente en Agüimes desde 1956. Su naturaleza campesina le forjó la mirada austera y sincera con quien se topaba, y su ironía canaria formaba parte de su incansable crítica ante la injusticia. Falleció en Las Palmas de Gran Canaria el 2 de mayo de 1997. La mejor presentación de Orlando Hernández podría ser la de un artista autodidacta, una persona interesada por la cultura, los movimientos artísticos, las costumbres de su tiempo y que iba 2 pasos por delante de la sociedad de la que formó parte. Pues era un hombre hijo de la medianería de Gran Canaria, de Agüimes, así que era un hombre criado por unos padres que eran agricultores, era el hijo pequeño de 10 hermanos, y siendo jovencito tuvo una ayuda de una beca para irse a Las Palmas, para estudiar en el Colegio La Salle, y allí estudió algo que más o menos le gustaba, pero no era algo que realmente deseaba él y le atrajera, ¿no? Pero dentro de las ramas profesionales que tenía el Colegio La Salle en Las Palmas, pues eligió, por ejemplo, la imprenta, ¿no?, para estudiar. Muy irónico, clásico de esa ironía canaria, ¿no? Y era un hombre, pues que no se callaba, que cuando tenía que decir las cosas ante quien fuera, pues las decía, ¿no? Él es autodidacta y todo lo que él es a base de sus propias lecturas, ¿no?, personales. Fue un dinamizador cultural de Canarias, yo creo que uno de los más relevantes del siglo XX como dinamizador y también como creador, porque no solamente creó varios grupos de teatro, sino que dinamizó toda esa actividad cultural en Gran Canaria especialmente, representando obras de teatro y luego, por supuesto, participando en diferentes grupos culturales, ¿no? Seguramente la realidad cotidiana era un pozo de sabiduría y de buenas historias en las que se apoyó Orlando, tanto para su teatro, y una muestra es El Auto de los Reyes, como para su novelística, ¿no?, que está tan anclada a la vida urbana por un lado, como es el caso de Catalina Park, o a la vida rural, como en el caso de Máscaras y Tierra. La obra de Orlando, en toda su obra se presenta esa realidad cotidiana,
Por ejemplo, de su obra costumbrista, ¿no? En El barbero de Temisas, una de las primeras obras, pues ahí aparece el peluquero Rafael, donde nos presenta, bueno, pues los condicionantes en un pueblecito pequeño, en una barriada o en una pedanía de otro pueblo, en este caso de Agüimes, pues los problemas que tienen esas personas, ¿no? Por ejemplo, el joven que tiene los deseos de ser cantante y de poder triunfar, y las dificultades con las que se encuentra en un pueblo tan pequeño, en una barriada pequeña de un pueblo, una barriada completamente rural. También la obra de Orlando Hernández forma parte de la revisión que estamos realizando de la historia de la literatura canaria, y podríamos decir que Orlando es un autor protoqueer, que en parte de su obra manifestó preocupaciones y dio visibilidad a las realidades del colectivo LGBTIQ+. Pasa en novelas como Catalina Park, donde el Parque de Santa Catalina y la calle Ripoche son espacios donde convivieron las disidencias con la realidad del turismo, con la comunidad de marineros, de cambulloneros, sí, con una serie de profesiones callejeras, con la prostitución, con personajes míticos de la cultura popular como Lolita Pluma, con las travestis, los locales donde había intercambio de parejas. Todo ese universo de mediados de los 70 también formó parte del imaginario de Orlando, y le debemos que pusiera el foco sobre esas realidades que estaban ocultas en su tiempo, que no eran contadas porque probablemente se pensaba que esas historias no tenían importancia o que esos personajes no tenían historia. Podríamos plantearnos que Catalina Park es una novela que está todavía por descubrir, como gran parte de la obra del propio Orlando, y tenemos la oportunidad de fomentar la revisión de lo que hemos escrito y de lo que somos, precisamente encontrando nuestros referentes en nuestra propia tradición literaria. Gente, crepitar de gente que habla en todos los idiomas y conoce el lenguaje de todos los deseos. Kioscos, tenderetes comerciales con los más exóticos artículos, risas, sonrisas, parejas y solitarios de todas las especies, anchos afectos momentáneos, que a veces avinagra el guiño de la picaresca, sin trágicas consecuencias, vestuarios de todas las épocas, ritmos de todas las músicas, alegría y color saturan el ambiente. Él siempre había sido un hombre muy consciente de esa justicia social que reclamaba y de la libertad del individuo. Y ante eso en todas sus obras aparece. O sea que, sin embargo, era un ser apolítico, es decir, apolítico en el sentido de que no pertenecía a ningún partido político, pero de esa manera pues, era libre para criticar aquello que le parecía más injusto, ¿no? O más incorrecto. El papel también, ¿no? de la mujer en esa sociedad también aparece, cómo se tienen que poner a trabajar y tienen que dejar, por ejemplo, el colegio, ¿no? Los estudios, su destino ya marcado, ¿no? Para ser esposa de alguien, ¿no? De un hombre, etc. Entonces todo eso también aparece, con lo cual el compromiso social viene desde el principio. Lo que pasa es que la evolución es una evolución desde lo local, digamos, a algo ya más universal, ¿no? Es probable que la novelística de Orlando Hernández haya estado, digamos, un tanto más oculta en los últimos años, porque él rompe en un momento que, sin embargo, paradójicamente, es histórico para las letras canarias, que es ese boom de los 70. Él aparece en el 75 con Catalina Park, cuando ya son, digamos, los albores de ese fenómeno editorial, pero, sin embargo, siendo el autor de una de las novelas más interesantes, luego es una de las novelas más desconocidas, ¿no? Bueno, esas paradojas se producen mucho porque siempre hay todo tipo de situaciones que rodean los fenómenos literarios y que tiene que ver con el paso del tiempo, con que unas figuras ocupen espacios más visibles y más mediáticos, pero pasan los años y es probable que haya novelas de autores más conocidos
que no han superado la barrera del tiempo, y sin embargo hay novelas como Catalina Park, de un autor más desconocido, que al ser leída ahora seguramente va a conectar muchísimo más con la sociedad actual que otras novelas coetáneas, ¿no? Seguramente si Orlando Hernández existiera hoy y tuviese 25 años, tendría una cuenta de Instagram, estaría muy al loro de lo que se publica, estaría muy al loro del teatro, de la música y del cine de su tiempo. Sería una persona precaria, como en gran parte también lo fue él, porque al fin y al cabo nació en Agüimes, en un pueblo del sur de Gran Canaria, estudió artes gráficas, fue, digamos, un operario durante muchísimos años y trabajó en la cultura, que siempre es un espacio donde, salvo alguna excepción, se está en precariedad, ¿no? Colaborando en prensa, presentando libros, colaborando con obras de teatro amateur, en fin. Orlando Hernández sería un instagramer queer y celebraría todos los años el carnaval con muchísimas ganas, y luego haría una crónica fantástica de derroche de color, de lo que vieron sus ojos y de lo que experimentó su cuerpo. Y eso me parece súper interesante.